El dolor de espalda, y en este caso me voy a referir a las lumbalgias, que es el dolor de la espalda baja, que está comprendida entre la primera lumbar y la quinta lumbar. Como referencia voy a hablarles entonces de ese dolor que se presenta de la cintura hacia las piernas, hacia los muslos, hacia los glúteos. Ese dolor lumbar puede presentarse hasta en el 80% de la población en algún momento de su vida. Y fíjate que esto no es exclusivo de la gente mayor. Muchos jóvenes, especialmente varones jóvenes, van a producir este dolor lumbar o de la espalda baja en algún momento de su vida porque han realizado un movimiento de flexión, o sea, encorvarse hacia adelante, y o puede ir acompañado también por movimientos de torsión, es decir, giran la columna. Estos movimientos de inclinarse y o de torcer la columna hacia los lados puede dar origen al dolor lumbar o lumbalgia de tipo agudo. Y es muy frecuente que el paciente o la paciente diga: doctora, estaba saliendo del auto, estaba bajando del autobús y de repente a la hora de bajar me quedé doblada, no podía moverme. Y era motivo de preocupación, de sorpresa, incluso muchos pacientes me decían, me dio un ataque de risa en ese momento porque no podía incorporarme. Pero luego de esa sorpresa inicial, el paciente tiene que buscar un sitio seguro donde poder sentarse, o inclusive llegan a sentarse en el piso porque este dolor es tan limitante que los deja doblados, no pueden incorporarse inclusive durante algunos minutos. Luego ya de que aplican masaje local, o sea, se frotan la espalda, de esa manera sueltan un poco la rigidez de estos músculos que están causando la lumbalgia aguda. Me estoy refiriendo a la lumbalgia que se presenta de un momento a otro. Recién pueden incorporarse, pero sienten la zona resentida, sienten la zona lumbar como si hubiesen realizado un ejercicio muy intenso, hasta que poco a poco este músculo se va relajando y ya puede continuar con sus actividades. Pero durante unas 2 semanas va a sentir todavía ese dolor que puede estar localizado simplemente en la zona lumbar, o sea, se queda allí nada más, o puede irradiarse, es decir, el dolor corre hacia los glúteos o inclusive puede llegar a los muslos. Y eso es uno de los signos que debe llamarnos la atención, como les voy a explicar más adelante respecto a los signos de alarma. El dolor crónico es un dolor que se presenta durante más de 2 semanas, que es el tiempo que la lumbalgia aguda debería de poder recuperarse porque es producto de un esfuerzo físico. El dolor crónico también está relacionado a esfuerzos físicos, sobre todo en los movimientos de flexión y de rotación, como les había explicado. Pero ese dolor está durando, fíjate, más de 2 semanas. El paciente está tomando antiinflamatorios, el paciente está tomando relajantes musculares. En esta primera fase es importante el reposo físico, pero más adelante, que ya ha pasado esta etapa aguda, debe realizar actividades con el fin de fortalecer los músculos. Este dolor crónico que debe llamarnos mucho la atención, si es que no solamente se queda en la parte baja de la espalda, sino puede venir hacia el abdomen, irradiarse hacia el abdomen, irradiarse hacia la zona genital, bajar hacia los muslos o incluso la pantorrilla, y en casos muy extremos
en que ese dolor ya está comprometiendo las raíces nerviosas de las piernas, puede comprometer los pies y la punta de los dedos. Ahora, no necesariamente va a ser en ambas piernas este tipo de irradiación, porque va a depender mucho qué raíz nerviosa esté afectada. Y me explico. A nivel de la columna lumbar, sobre todo la cuarta, quinta lumbar y la primera sacra, es el nacimiento del gran nervio ciático. El gran nervio ciático, que son paquetes de nervios muy poderosos, van a dirigirse hacia las piernas. Y si este problema, que generalmente no solamente es un problema muscular, como vimos en la lumbalgia aguda, sino que ya ha pasado a la cronicidad y está afectando esos filetes nerviosos, o ese dolor persiste más de 14 días, o es un dolor que ya se está irradiando, lo más aconsejable es buscar ayuda médica. ¿Por qué? Porque puede tratarse de un problema del disco intervertebral. El disco intervertebral es una especie de cojín que está entre vértebra y vértebra amortiguando. Es como una pastilla de frenos que ustedes, si han tenido la oportunidad de ver, que se va desgastando a medida que se va usando, pues lo mismo puede ocurrir con el disco intervertebral. Ese disco intervertebral que sirve como amortiguador de los movimientos se va a ver especialmente afectado con los movimientos de flexión y de torsión, como les había ya explicado. Consideremos que la columna lumbar es una de las zonas que tiene mucho más movimiento, mucho más rango de movimiento, comparado, por ejemplo, con la columna dorsal, con la parte alta de la columna, que es una zona mucho más rígida porque está protegiendo nuestros órganos internos. Está protegiendo, junto con la parrilla costal, al corazón, a los pulmones y la gran parte de nuestros órganos internos, de tal manera que el rango de movimiento es mucho menor en la región dorsal que en la región lumbar. Les decía que ese dolor lumbar de la parte baja de la espalda debe llamarnos la atención, y yo les recomiendo sí buscar ayuda médica, porque no solamente es el músculo el que se va a ver comprometido a este nivel, no solamente es el problema de artrosis que se ve generalmente entre los 45 y 65 años de edad, sino principalmente puede deberse a problemas del disco intervertebral, que, como les había mencionado, se encuentra entre vértebra y vértebra y que tiene forma de disco. Y como está entre las vértebras, se le llama disco intervertebral. Este disco intervertebral puede estar simplemente comprimido, en cuyo caso no va a causar mayor molestia, salvo algún dolor esporádico, pero el problema viene cuando este disco se desplaza. Es lo que se llama listesis. Listesis significa el desplazamiento de ese disco fuera de su casita, fuera de su lugar común, fuera del sitio donde debe estar naturalmente. Esta listesis o desplazamiento del disco, si es que avanza en el tiempo o si es provocado por un traumatismo intenso o una acción repetida, por ejemplo, en aquellos trabajadores que tienen que cargar peso y en lugar de tener la espalda bien derechita y flexionar las rodillas, lo que hacen es encorvar la espalda. Y este movimiento continuo, esta acción repetida, puede causar desplazamientos del disco. Pero si permitimos que este problema avance, ya se producen las
hernias del núcleo pulposo, es decir, el disco que tiene un núcleo central y que está rodeado por un anillo fibroso que es una estructura que protege al disco. Este anillo fibroso puede romperse y el núcleo que está dentro del disco protruye, y es ahí donde se producen las famosas hernias del núcleo pulposo o hernias discales, que es el otro nombre con el que lo pueden encontrar. Y si es que hay un problema crónico del disco, o sea, si tiene ya más de 6 meses este dolor y no cede con antiinflamatorios o relajantes comunes, es muy probable también de que se trate de una degeneración del disco intervertebral. Así como degeneran nuestras articulaciones en el caso de artrosis, y esto, repito, lo encontramos generalmente entre los 45 y 65 años de edad, pero puede verse en gente más joven que hace actividades físicas en forma repetida. Por ejemplo, que hace gimnasia o levantamiento de pesas sin protección. Es muy importante proteger la zona lumbar para evitar estos problemas de discopatía. Discopatía es la palabra general que usamos cuando hay distesis, o sea, desplazamientos, cuando hay hernias de este núcleo pulposo o cuando hay problemas degenerativos del disco intervertebral. Ese desplazamiento o problemas degenerativos o las hernias del núcleo pulposo pueden comprimir las raíces, como les explicaba, del gran nervio ciático y producir irradiación, o sea, el dolor se desplaza hacia los miembros inferiores y puede producir las llamadas parestesias. Paraestesias, para de paralelos, estesias son sensaciones. Estas parestesias son sensaciones anormales que pueden ser descritas como adormecimiento, quemazón, hormigueo, sensación de frío, sensación de calor, sensación de punzadas, y en una etapa más avanzada, porque las fibras sensitivas son más externas y las fibras motoras son las que producen la movilidad, son más internas. Si es que este problema avanza, además de las parestesias que les he mencionado, esa sensación de calambre, de adormecimiento, esa sensación de frío, esas sensaciones de que tú dices algo me está pasando en las piernas porque esto no es normal. Si dejamos que el problema avance, puede producirse también compromiso de las fibras motoras, es decir, las que producen la movilidad, y como son más internas se van a expresar, se van a manifestar en una etapa más avanzada, y el paciente siente debilidad en las piernas, siente que las piernas no están estables, siente que las piernas no le están sosteniendo bien. Me dicen, doctora, no puedo subir a un segundo o tercer piso porque las piernas ya no me dan. Y es lo que me ocurrió a mi regreso del peregrinaje a Guadalupe. Caminé tanto que cuando me preguntaban cómo estaba, decía, no siento las piernas, por esta actividad que había realizado, ¿no? Felizmente al día siguiente ya estuve bastante bien recuperada y ahora ya puedo mover las piernas y ya no tengo esa sensación de debilidad. Pero fuera de estos episodios que están relacionados directamente a alguna actividad física inusual que has realizado, lo que debe llamar nuestra atención, y yo te recomiendo que busques ayuda inmediatamente, porque las lumbalgias, cuando son tratadas en una etapa temprana, pueden tener un buen pronóstico. Se dice que hasta el 85% de estas lumbalgias pueden
tener un buen pronóstico, o sea, no pasar a la cronicidad, si es que buscan ayuda temprana. Insisto siempre muchísimo en que las enfermedades reumáticas, como todas las enfermedades en medicina, mientras son tratadas en forma más temprana, tienen un mejor pronóstico. Y ese mejor pronóstico, en el caso específico de las lumbalgias, va a estar dado por la medicina física y rehabilitación. Los reumatólogos nos apoyamos muchísimo en las terapias posturales, en las terapias que produzcan un fortalecimiento de los músculos, de tal manera que ya no sea la columna la que esté trabajando, sino que los músculos que están sosteniendo esta columna obtengan la suficiente fortaleza, de tal manera que estos movimientos de flexión y torsión, que son los que generalmente van a desencadenar este cuadro de dolor, no progresen, porque estás fortaleciendo tu prensa abdominal. Pero mientras esperas tu cita en rehabilitación, mientras esperas la próxima cita, puedes hacer un ejercicio en casa, que es de lo más sencillo, que consiste en meter el abdomen, contraer los músculos de la espalda de tal manera que se produzca una prensa, una faja natural, y de esta manera estás fortaleciendo los músculos. Mete el abdomen, pon la espalda bien derechita, cuenta hasta 10 y sueltas. Si haces un ejercicio respiratorio mientras tanto, mucho mejor todavía, ¿no? Inspiras profundamente de tal manera que el abdomen sientas que se expande y cuentas hasta 10 mientras sumes el abdomen, contraes los músculos de la columna y después los sueltas. Repite esta actividad hasta que o te canses o produzcas dolor. No te esfuerces, no te sobreesfuerces en hacer actividades físicas, sobre todo si es que este episodio de lumbalgia ha sido bastante reciente. Evita cargar cosas pesadas. El máximo peso que debes de cargar es el 10% de tu peso corporal. Si pesas 60 kilos, pues máximo debes cargar 6 kilos. O mejor todavía, no cargues ningún peso. Pero si tienes que hacerlo, trata de hacer, por ejemplo, tus compras en pequeñas cantidades. En vez de ir una vez cada 15 días o cada semana, pues realiza tus compras pequeñas cada 3 días, de tal manera que el peso que lleves sea bastante menor. O aprovecha los servicios de delivery que te lo llevan a la puerta de la casa, un poco más se lo meten en la refrigeradora, de tal manera de que no estés cargando peso y esa columna te dura muchísimo más tiempo. Es importante también mencionar en este punto de que las infecciones urinarias pueden causar también un dolor irradiado, pero ese dolor que se origina en la parte posterior, en la zona lumbar, generalmente va irradiado hacia la parte de adelante y va acompañado de otras molestias. Ardor en el momento de orinar, dolor en el momento de la micción o del dolor, en el momento en que estás orinando, cambios en tu orina. Siempre es bueno mirar tu orina después de evacuarla y fijarte si es que no hay moco, si es que no hay cambios de color importantes en la orina, si está muy cargada, si forma espuma como si fuera clara de huevo batida, porque eso significa que estás perdiendo proteínas, albúmina por la orina, y es un signo que por favor hay que prestarle mucha atención. Si es que ves la orina rojiza, sin haber comido beterraga, porque la beterraga produce cambios de coloración en la orina, pero si es que notas que hay sangrado por la orina o si hay un dolor
mucho más intenso que un problema lumbar. Todos hemos tenido dolor de espalda en algún momento y sabemos que en una escala del 1 al 10 puede doler generalmente como 5 o como 7, pero si este dolor es muy intenso, 10 sobre 10, puede ser expresión de una litiasis renal. Una litiasis renal son cálculos en las vías urinarias y es uno de los dolores más intensos que podemos encontrar en medicina. Muchos lo comparan con un dolor de parto, a ese extremo, ¿no? Y este dolor de litiasis renal no calma con ninguna posición. El paciente está parado, sentado, echado, caminando, de cuclillas, y no le calma el dolor. En estos casos, por favor, busca ayuda profesional y un examen simple de orina nos puede dar mucha orientación al respecto. Pero regresando al problema de lumbalgia, estos problemas del disco no se ven en una radiografía simple. Lo que podemos ver en una radiografía simple, si es una persona joven, no vamos a encontrar absolutamente nada. Las vértebras, que es lo que se ve en una radiografía simple, están indemnes, están bien formadas, están con una altura adecuada. Pero si se trata de un problema de disco crónico, un problema degenerativo del disco intervertebral, se va a ver de que estas vértebras lumbares, que normalmente tienen una superficie regular, que están bien dibujadas en una radiografía, pueden presentar una irregularidad en el borde, pueden presentar una disminución del espacio que está entre vértebra y vértebra, que es el espacio intervertebral, que sabemos, como les expliqué, que está ocupado por el disco intervertebral. Esa reducción del espacio o pinzamientos, porque hace como una especie de pinza, o la presencia de osteofitos, los llamados picos del oro, nos puede hacer sospechar de que ya hay un problema del disco. Y si hay una listesis, o sea, una vértebra está desplazada de su línea, no sigue la línea natural de la columna lumbar en una radiografía lateral, pues lo más aconsejable es hacer una resonancia magnética de esta zona que nos pueda orientar al respecto. Y yo prefiero aconsejar resonancias magnéticas en lugar de tomografías, porque las tomografías son muy buenas para ver órganos internos y tiene mucha radiación, dicho sea de paso, ¿no? Mientras que las resonancias que trabajan con campos electromagnéticos es mucho mejor para ver articulaciones. Ya eso lo vas a conversar en detalle con tu médico reumatólogo. La necesidad de una electromiografía, electro de electricidad, mio de musculografía de escritura, esa electromiografía que puede ser de miembros superiores o de miembros inferiores, nos informa respecto a la situación de las raíces nerviosas y nos habla también de que ese problema es leve, moderado o severo, si es un problema crónico o si es un problema de reciente instalación. Y no olvidemos también de que estas electromiografías pueden ser manifestación también de un paciente diabético de larga evolución que no está siendo adecuadamente controlada. Los pacientes diabéticos pueden presentar también estas molestias de parestesias, que como ya les expliqué es adormecimiento, quemazón, hormigueo, sensación de frío, sensación de calor, punzadas. Todas estas manifestaciones no habituales, no normales, deben ser motivo de búsqueda de ayuda. Por favor, no esperes a que el problema avance
para recién solicitar ayuda profesional. Que estés muy bien.